Cuando a un conductor metálico se le aplica una tensión o voltaje, circula por él corriente eléctrica. Y con estos dos datos, voltaje e intensidad, podemos nosotros determinar cuál es la resistencia del conductor. Esto es la aplicación de la ley de Ohm. Vamos a emplear esta relación para encontrar la resistencia en base del voltaje y la intensidad. Y emplearemos dos tipos de conductores. Un hilo metálico, conocido como nicromo, utilizado para fabricar resistencias eléctricas, y otro hilo metálico de un metal puro, de cobre. Es un excelente conductor, utilizado para fabricar conductores de corriente eléctrica. En primer lugar, hemos colocado el hilo de nicromo. Nicromo vamos a utilizar en esta primera parte, que es considerado un conductor utilizado como resistencia eléctrica. Hemos empleado una cantidad de 20 centímetros de longitud. Lo hemos colocado en los dos terminales de los aisladores. Aquí tenemos una cantidad de 20 centímetros que podemos registrarlo con esta regla. Midiendo desde 70 vemos que llega hasta 90. Lo que nos indica que hay una longitud de 20 centímetros. Este hilo está conectado a la fuente por este conductor negro que nos lleva al polo negativo y el conductor rojo que nos lleva al polo positivo. Y allí tenemos listo para suministrar una tensión eléctrica o voltaje al hilo conductor que va a servir para nuestra experiencia. Pero necesitamos determinar dos magnitudes en esta experiencia. Saber cuál es la cantidad de corriente eléctrica que va a circular, es decir, cuántos amperios o miliamperios circulan. Por lo tanto, vamos a intercalar el amperímetro en uno de los terminales de nuestro circuito eléctrico que hemos elaborado. Retiramos un conductor y colocamos allí el amperímetro. Al conectar el amperímetro en una línea, estamos haciendo una instalación en serie, lo cual nos va a permitir registrar el paso de corriente eléctrica por el circuito eléctrico, o sea, por los conductores que están constituyendo nuestro montaje. Aquí tenemos ya listo el amperímetro. Está conectado en serie en una de sus líneas. Podía haber sido la línea negativa, en este caso vamos a utilizar la línea positiva. Y está listo el amperímetro. Y la otra magnitud que necesitamos es saber cuál es la tensión que va a recibir el conductor. Y para eso vamos a emplear el voltímetro. Vamos a respetar la polaridad de los terminales. El terminal negro procedente del voltímetro lo colocamos en la línea negativa procedente de la fuente. De esa manera está donde hemos conectado el hilo de nicromo en un extremo. Y el terminal positivo procedente del voltímetro lo colocamos también en el terminal positivo procedente de la fuente. Y tenemos de esa manera conectados los dos instrumentos de medida. Decíamos, el amperímetro está en serie y el voltímetro está conectado en paralelo. Vamos a suministrarle a nuestro hilo conductor de nicromo incrementos aproximados de 2 voltios desde la fuente de corriente directa y la registramos en la pantalla del voltímetro. Vamos a registrar ese valor, voltaje 2.19.
intensidad 0.75. Vamos a un segundo incremento. Vamos a redondear a 4 voltios. Intensidad 1.32. Un tercer incremento. $5.96. Vamos a asignarle 5.96 voltios. Intensidad 1.93. Un cuarto incremento aproximado a 8 voltios. Apuntemos 8.10, vamos a redondear 8.10. Intensidad 2.55. Y un quinto incremento vamos a registrar 10.20, vamos a redondear 10.20. Intensidad 3.17. Recalquemos que esas pequeñas variaciones que se producen es porque está circulando corriente eléctrica por todo el circuito eléctrico y vemos que nuestra resistencia se ha tornado incandescente. Es decir, tenemos una cantidad de corriente eléctrica que la ha puesto a trabajar. Por el efecto Joule nos está produciendo calor, que es una de las características de ciertas resistencias de producir el efecto, de transformar corriente eléctrica en efecto calórico. Al resolver la relación voltaje sobre intensidad para encontrar la resistencia del conductor hemos tenido los siguientes resultados: 2.92, 3.03, 3.08, 3.17, 3.21. Como observamos, los valores están redondeando el número 3. Son centésimas que nos han proporcionado en el proceso experimental. Dado el margen de tolerancia que hay que aceptar en estos procesos de cálculo de resistencias, podemos concluir que la resistencia de nuestro hilo de nicromo de 20 centímetros de longitud y 0.3 milímetros de diámetro es de 3, que es una constante. Estos valores los hemos trasladado para graficar el funcionamiento de nuestra experiencia. Y ahí tenemos los puntos respectivos. Tenemos los 5 puntos trabajados y que finalmente nos dieron como conclusión que al unirlos nos dan una línea recta, lo cual indica que los valores o la relación voltaje-intensidad siempre son una constante. Cuando esto se cumple, podemos decir que el conductor es un material óhmico, porque cumple la ley de Ohm. En cualquier punto de ellos, siempre el resultado será 3 ohmios de resistencia. Vamos ahora a trabajar con el otro material que es el alambre de cobre para hacer una comparación de resultados, que es un excelente conductor de corriente eléctrica. Igualmente una longitud de 20 centímetros, diámetro 0.3 milímetros. Lo hemos colocado ya en un terminal, este hilo rojizo. Vamos a colocarlo en el otro extremo del soporte.
para suministrarle incrementos de voltaje o tensión hacia los extremos donde está colocado el conductor de cobre. Vamos a empezar. Vamos a observar en el voltímetro la tensión a la que está suministrado el conductor de cobre. Vamos a darle incrementos de 0.5 aproximadamente voltios, 0.56. Vamos a apuntar en nuestro registro 0.56 voltios y nos registra una intensidad de 5.8 amperios de corriente. Vamos a darle un incremento más o menos relacionado, es decir, vamos a llegar tal vez a 1 voltio de tensión, 1.14, 1.18 vamos a poner. El amperaje 8.42, 46. Otro incremento, aproximadamente 1.5. Vamos a registrar 1.7 voltios, 9.9 amperios de intensidad. Otro incremento, vamos a llegar cerca de 2 voltios, vamos a apuntar 2.24, intensidad 11.10. Y un quinto incremento, 2.65. 2.65 voltios y un amperaje de 12.0. Resolviendo la parte matemática, en la relación para encontrar el valor de la resistencia, dividiendo el voltaje para la intensidad, encontramos que los resultados nos dan valores diferentes, es decir, no hay una respuesta constante. Esto nos indica que a medida que había incrementos de voltaje, habían variaciones de intensidad y estas llevaban una respuesta que no era la misma. Cuando trasladamos los valores a hacer el gráfico de nuestra experiencia, nos dio como resultado una curva que justifica justamente el hecho de que la experiencia nos demostró que el conductor de cobre no tenía una resistencia constante. Este material se lo denomina no óhmico y de acuerdo a las condiciones no cumple con la ley de Ohm.